Hola chicos, bienvenidos a su clase de comunicación. El día de hoy, jueves 11 de junio, vamos a conocer los tipos de las palabras según el acento. Entonces prestemos mucha atención. Vamos a leer y observar el siguiente diálogo. La niña dice, el camino es largo. Y el niño dice, mi papá caminó 2 horas. ¿En qué se diferencian estas palabras? La niña menciona camino y el niño menciona caminó, ¿no? ¿Qué diferencia habrá? A simple vista se ve que una lleva tilde y la otra no lleva tilde, pero sí tiene un acento de repente prosódico y el otro tiene un acento ortográfico. Entonces, vamos a ver a gran detalle a qué se refiere con estas diferencias que hay entre estas palabras. Vamos a recordar lo que habíamos aprendido anteriormente acerca del acento prosódico y ortográfico. El acento prosódico es la mayor fuerza de voz que se da dentro de una palabra, ¿cierto? El acento ortográfico es esa rayita oblicua que se coloca sobre la vocal dentro de la sílaba tónica, ¿cierto? Que se denomina tilde, ¿no? Entonces, eso habíamos trabajado ya la clase pasada acerca del acento prosódico y ortográfico. Pero ¿por qué tenemos que saber esto? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Habíamos hablado la clase pasada acerca del acento ortográfico, del acento prosódico, acerca también de la sílaba tónica y las sílabas átonas, ¿no? Y justo la clase pasada habíamos hablado acerca, y te resalté con mucho énfasis, acerca del orden en la que se encuentra esa sílaba tónica, ¿no? O ese acento prosódico, acento ortográfico, ¿no? Habíamos hablado de la última, de la penúltima, de la antepenúltima y de la antes de la antepenúltima, ¿no? ¿Y por qué? Porque las clases de palabras, hay palabras que se clasifican según el acento y estas tienen un término, un nombre, ¿no? Que son, por ejemplo, las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Entonces, el día de hoy lo que vamos a aprender es acerca de las clases de las palabras según el acento, ¿no? Que son 4, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Empecemos primero por las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. En la última sílaba. Recuerda el término que te hice aprender la clase pasada. En la última sílaba. Entonces, las palabras agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y llevan tilde las que terminan en N, en S o en vocal. Si termina en S, en N y en vocal, lleva tilde obligatoriamente. Si no, no lleva tilde. Hay palabras agudas que llevan tilde y hay algunas que no llevan tilde. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Ahí dice ratón, ¿no? Ratón es una palabra que tiene 2 sílabas, ¿cierto? Ra y ton. Y te dice ahí que la palabra aguda es la que lleva la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica está en la última sílaba. En este caso, ton. Tú dices ratón, ¿cierto? Entonces la mayor fuerza de voz está en ton. A pesar de ello, ratón es una palabra que termina en ¿qué? En la N. Entonces, la regla de la palabra aguda es que si termina en N, lleva tilde. Y efectivamente, la palabra ratón lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y que lleva tilde porque termina en N. ¿Cierto? Entonces, las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba y llevan tilde si termina en N, en S o en vocal. Si termina en R, en P, no lleva tilde, ¿ok? Pero si termina en N,
sí lleva tilde. Ahí te he dejado un videito acerca de este tipo de palabras, ¿no? Las palabras agudas. Por ejemplo, acá tenemos 3 palabras. La palabra corazón, sofá y reloj, ¿no? Corazón es una palabra que se divide en ¿cuántas sílabas? En 3. Perfecto. Corazón. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿O cuál es la sílaba tónica? En este caso sería son, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero ahí vemos que corazón lleva tilde. ¿Y por qué? Llevan tilde las que terminan en S, en N y en vocal. Entonces, por eso es que corazón lleva tilde porque termina en N. Es una palabra aguda que lleva tilde porque termina en N, ¿no? Y porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. La palabra sofá es una palabra ¿con cuántas sílabas? Muy bien, con dos sílabas. Sofá. Perfecto. Y es una palabra aguda porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿cierto? Y lleva tilde, ¿por qué? Porque termina en una vocal. ¿Y cuál es la regla de la palabra aguda? Que lleva tilde si es que termina en N, en S o en vocal, ¿cierto? En este caso termina en una vocal, por lo tanto, lleva tilde. Perfecto. Ahora pasemos a la siguiente palabra, reloj. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra reloj? 2. Reloj. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿Dónde está la sílaba tónica? En loj, ¿cierto? En la última sílaba. Perfecto. Entonces, reloj es una palabra aguda, ¿sí? Porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Pero lleva tilde? No, porque la regla que dice lleva tilde la palabra aguda que termina en N o en S o en vocal. Y vemos que reloj no termina en N, ni en S, ni en vocal. Termina en J. Entonces, por lo tanto, es una palabra aguda que no lleva tilde. ¿Ok? Por eso te dije que hay palabras agudas que llevan tilde y hay algunas que no llevan tilde. Entonces, esta es una palabra aguda, pero que no lleva tilde. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca de las palabras graves, ¿no? ¿Qué son las palabras graves? Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. No en la última, en la penúltima sílaba. Y se tildan cuando no terminan en N, en S o en vocal. Totalmente lo contrario a la aguda. En la aguda se tilda la que termina en N, S o vocal, pero en las graves no. Dice, se tildan cuando no termina en N, en S o en vocal. Por ejemplo, ángel, ¿no? Ángel es una palabra de 2 sílabas. Ángel, que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima, no en la última, en la penúltima. Y lleva tilde, ¿por qué? Porque no termina en N, ni en S, ni en vocal, termina en otra letra, no importa en qué letra, pero que no sea ni N, ni S, ni vocal. Entonces, como termina en L, por eso lleva tilde. ¿Ok? Entonces, la palabra grave es la que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y que lleva tilde siempre y cuando no termine en N, en S o en vocal. No tiene que terminar en esa. Si termina en N o en S, no lleva tilde. Si termina en otra letra, como por ejemplo ahí vemos ángel, termina en L, sí lleva tilde. ¿Ok? Ahí también tienes un videito acerca de este tipo de palabras para poder reforzar lo aprendido. Pero vamos a seguir practicando en la siguiente diapositiva.
Tenemos ahí la palabra o los dibujos de árbol, bicicleta y ángel, ¿no? Por ejemplo, acá, en árbol. Árbol es una palabra que tiene, ¿cuántas sílabas? 2, perfecto. Árbol, muy bien. Entonces, la regla de la palabra grave se dice de que lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima, no en la última, como en la aguda, en la penúltima. En este caso, en la ar, ¿cierto? Y es una palabra grave que lleva tilde, ¿por qué? ¿Qué te dice la regla de la palabra grave? Que lleva tilde siempre y cuando no termine en N, en S o en vocal. Como la palabra árbol termina en L, por eso lleva vocal, ¿ya? Porque no tiene la N, no tiene la S, no tiene la vocal, tiene la L, por lo tanto lleva tilde en la sílaba ar. Analicemos ahora bicicleta. Bicicleta es una palabra de ¿cuántas sílabas? 4, muy bien, bicicleta. Entonces, como tenemos ahí bicicleta, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba está? En la penúltima, ¿cierto? En cle. Muy bien, porque tú cuando pronuncias dices bicicleta, ¿no? Lleva la mayor fuerza de voz. Pero esta palabra llevará tilde, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque la regla te dice que solo lleva tilde la palabra grave cuando no termina en N, en S o en vocal. Pero vemos ahí que bicicleta termina en una vocal. Entonces, no lleva tilde porque termina en una vocal. Si terminara como, por ejemplo, el árbol, que termina en L, sí llevaría tilde. Pero la regla te dice que la palabra grave no lleva tilde si termina en N, en S o en vocal. Entonces, por lo tanto, bicicleta no lleva tilde. Ahora la palabra ángel. Ángel es una palabra de 2 sílabas, ¿no? Ángel. Y tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Regla clara de la palabra grave. Ahora, vamos a analizar. ¿Tiene tilde? Sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en L. Porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. Porque si terminara en vocal como la bicicleta, no llevaría tilde. Pero como termina en L, sí lleva tilde. Ángel, ¿no? Es una regla también para saber qué palabras pueden llevar tilde y qué palabras no. Esta es una regla que se respeta y se tiene que respetar, igual que las agudas para las graves, ¿no? Entonces, vamos a seguir explicando acerca de este punto. Ahora, estas actividades las vamos a resolver juntos en nuestra clase de Zoom, ¿ya? Vamos a resolverlo juntos, así que no te preocupes. Pero acá vamos, por ejemplo, a encerrar las palabras agudas, ¿no? ¿Cuáles serán las palabras agudas acá? Entonces, eso es lo que vamos a encerrar el día de hoy. Acá lo que tienes que hacer también es escribir 2 palabras graves y separarlas en sílabas, ¿ya? Y en la 3 separa en sílabas las siguientes palabras, encierra la sílaba tónica y luego escribe si es palabra aguda o grave.